Para empezar, hablaremos un poco de la campaña Libertadora. Fue dirigida por Simón Bolívar, quien envió al general de la brigada Francisco Polo Santander a la provincia de Casanare para comandar las fuerzas armadas y integrar una división que sería la vanguardia de la operación prevista. Esta fue una campaña militar realizada por Simón Bolívar a principios de 1819 para liberar a la Nueva Granada, la actual Colombia, del dominio español. Después de esta breve introducción, hablaremos un poco cómo era la arquitectura durante la campaña Libertadora de 1810 a 1819. La Casa del Florero es un gran excelente ejemplo de la arquitectura de la época que se encuentra en un edificio colonial en la esquina noroeste de la Plaza Bolívar. El 20 de julio de 1810 tuvo lugar allí uno de los hechos históricos más importantes conocidos como el Grito de Independencia. Durante el proceso de la colonia, la arquitectura no evolucionó mucho. Uno de los cambios fue que a medida del tiempo el grosor de las paredes iba aumentando, y otro cambio fue que el reemplazo de las columnas de piedra a madera. Estas construcciones estaban elaboradas por tapia pisada, adobes y por pisos en arcilla. También se utilizaba mucho el sistema de madera llamado par y nudillo en las construcciones de las tejas de barro. Este sistema de construcción duró aproximadamente 300 años, a mediados del siglo XIX. Muchas de sus casas no contaban con 2 pisos sino con una, y las que contaban con 2 pisos tenían su balcón. En la arquitectura residencial tuvo que ver mucho lo que fue el clima, la capacidad económica del dueño, lo que es la capacidad económica del pueblo, lo que es la capacidad de poder adquirir los materiales. Eso tuvo que ver mucho para la construcción de cada casa. Por ejemplo, en Cartagena y en Santa Marta las casas eran construidas con madera y con paja, para así poder lograr que fueran más frescas. A medida del tiempo, estas casas eran reemplazadas por otros materiales de la arquitectura colonial para poder así que sean más duraderas. Por ejemplo, la casa de los encomenderos eran casas muy amplias y organizadas estructuralmente. Estas se ubicaban alrededor de un patio central. La mayoría de estas eran construidas con 2 pisos y tenían un zaguán que comunicaba en el interior con la calle que permitía los pasos a los jinetes. La arquitectura religiosa tuvo un gran peso durante la época de la campaña libertadora. Estas tuvieron elementos estructurales y estéticos del gótico, como lo fueron los arcos apuntados, la dimensión de los muros y las cubiertas mudéjar. Estas se pueden evidenciar en diferentes iglesias de nuestro país, como lo es la iglesia Santa Clara en Tunja, la iglesia Chivatá en Boyacá, la iglesia La Concepción en Bogotá y la iglesia San Francisco en Bogotá. La proliferación de pueblos indígenas dio lugar a la construcción de muchas más iglesias, que estas mismas seguían el patrón que se llevaba antes, que era una sola nave cubierta con armadura de madera, muros de tapia pisada, techo de teja, puerta con arco de medio punto y pocas ventanas.